Hola y bienvenido a todos. Continuaremos el curso de programación orientada a objetos sobre la norma IEC 61131-3 para PLCs y veremos hoy puntero y referencia. Puntero y referencia. En la programación orientada a objetos OOP en PLC IEC 61131-3, los punteros y las referencias son dos conceptos importantes que se utilizan para acceder a los datos y métodos de un objeto. Un puntero es una variable que almacena la dirección de memoria de otra variable. Una referencia es una variable que se utiliza para acceder a otra variable sin tener que conocer su dirección de memoria. ¿Qué es un puntero? Es un dato que apunta o señala hacia una dirección de memoria. Es una variable que contiene la dirección de memoria donde vive la variable. Con el empleo de punteros se accede a la memoria de forma directa, por lo que es una buena técnica para reducir el tiempo de ejecución de un programa y otras muchas más funcionalidades. Tipos de punteros. Hay un tipo de puntero para cada tipo de dato, programa, función block, funciones, etc. Según sea el objeto al que se desea acceder, se necesita un puntero de un tipo u otro. Declaración de punteros. El compilador necesita conocer todos los punteros que se vayan a emplear en el proyecto, por lo que hay que declararlos como cualquier otra variable. En el código se muestra el script necesario para la declaración de varios tipos de punteros. Un puntero no deja de ser una variable. La diferencia está en que su contenido no es un valor determinado, sino que es la dirección de memoria donde se ubica la variable de la que se quiere leer o escribir. Su valor, y a igual que hay que declarar todas las variables del tipo correspondiente. También hay que declarar todas las variables punteros que contendrán esas direcciones de memoria y su correspondiente tipo. Aquí he puesto unos ejemplos. Entre var y en var declaramos sttest, que se declara st tipo 1, declara una estructura de datos del tipo st tipo 1. Se declara la variable pin01, declara un puntero para acceder a la variable del tipo int. La declararíamos con pointer to int. La variable ps20 declara un puntero para acceder a la variable del tipo string de 20 caracteres y la declararíamos como pointer to string de tamaño 20 el string. La PA20 declararíamos la variable pointer to array de 1 a 20 of in, sería declarar un puntero de un array de 20 elementos de tipo entero. Declara un puntero para acceder a variables del tipo array de 20 elementos del tipo int. La variable p_word, declaramos una variable del tipo pointer to word, declarar un puntero para acceder a variables del tipo word. Past1, declararíamos la variable pointer to st tipo 1, declarar un puntero para acceder a variables del tipo st tipo 1, de la estructura st tipo 1. Y la última declaración sería la variable preal, que sería pointer to real, declarar un puntero para acceder a variables del tipo real. ¿Cómo saber qué dirección asignar al puntero? Para poder acceder a una variable mediante un puntero se necesita conocer su dirección de memoria. Para ello se dispone de un operador llamado ADR, que asigna la dirección de la variable deseada al puntero. Es conveniente verificar que el valor del puntero no es cero antes de utilizarlo. Por otra parte, para poder leer escribir el valor de la variable a la que señala el puntero, se dispone del operador de contenido, ¿vale? Como si fuese la ventanita.
Cuando se hace referencia al contenido de la dirección de memoria apuntada, se habla de desreferenciar el puntero. En el siguiente código se muestra un ejemplo. Abriremos también para llevar a la misma vez TwinCAD, el proyecto de TwinCAD, donde está realizado todo. He realizado ya la carpeta del vídeo de YouTube número 11, puntero y referencia, en el cual todo lo que se está explicando a continuación está aquí también realizado. Y nos iríamos a la POU SR Main 2. Quitamos, igual me pongo aquí más en medio. eh, vale, aquí. Hemos realizado una POU, un programa que se llama SR Main 2, en el cual hemos declarado la variable in1 de tipo entero, declaración de la variable in1 de tipo entero. Hemos declarado también la variable in2 de tipo entero, inicializada a 123, declaración e inicialización de la variable in2 de tipo entero. También hemos declarado la variable in3 de tipo entero, declaración de la variable in3 de tipo entero, y hemos declarado una variable llamada pin, que va a ser un puntero toIn, declaración de un puntero para acceder a variables del tipo entero. Ejemplo de uso básico de los operadores ADR y del operador de contenido. Se muestra cómo asignar a un puntero la dirección de memoria de una variable y cómo leer, escribir, así como un ejemplo de acceso a variables locales de otros programas. Asignamos a la variable pin, asignamos al puntero la dirección de memoria de donde se ubica la variable in01. Esto lo realizaríamos con ADR in1. En la variable pin tendríamos la dirección de la variable in01. Con pin y la ventanita igual a 44, a la posición de memoria indicada por el puntero le asignamos el valor 44. Por lo tanto, a la variable in01 se le ha escrito el valor 44. Luego, in2 es igual a in1, con lo cual in2 será igual a 44. La variable in2 tendrá el valor 44. Ahora asignamos a la variable pin la dirección o la instrucción ADR de in2. Cambiamos la dirección para acceder a la dirección de la variable in2. In3 será igual a pin y el símbolo de la ventanita. In3 tomará el valor del contenido de la posición de memoria contenida en el que hemos asignado la dirección de in2. Por tanto, in3 será igual a 123. Como hemos cogido la dirección de in2, la hemos desreferenciado, in3 tendrá el valor de in2. Y por último, el último ejemplo, pin ADR, cogemos la dirección
de la variable que hay en sr main01.iLocalAway. Cargamos la dirección de memoria de una variable local de otro programa, lo que sería inaccesible por otros medios. Y realizando pin ventanita igual a 240, la variable local del programa srmain01.iLocalAway tomará el valor 240. Estos serían unos pequeños ejemplos de uso del puntero. Continuamos. ¿Qué es un acceso indirecto? Lo primero es decir que no tiene nada que ver con un puntero. Un acceso indirecto permite elegir un número de elemento dentro de un array. Hay una variable llamada índice que contiene el número de elemento del array al que se desea acceder. En este caso no se puede acceder a ninguna otra variable más allá de los elementos del array. Insisto en que no tiene nada que ver con los punteros. Con un puntero se puede acceder a cualquier dato u objeto que esté en la memoria de control. Con un acceso indirecto solo se puede acceder a los elementos de un array. En el siguiente código se muestra un ejemplo de acceso indirecto a un array. Este sería el ejemplo y lo tenemos realizado aquí en la POU sr main1. Esta era la creación de la variable anterior, que había un ejemplo dentro de srmain2, este de aquí, que accedíamos a esta variable. Y aquí he puesto otra sección de entre var y en var, en la cual hemos declarado una variable que es AR20, que es un array de 1 a 20 reales, declara un array de 20 elementos del tipo real, declaramos una variable inIndex del tipo entero, declara la variable de índice del array para el acceso indirecto, también hemos declarado una variable que se llama xNewVal de tipo bool, indica que hay una nueva lectura del sensor de fuerza, y declaramos la variable rfuerza igual a real, valor de fuerza del sensor. Entonces, en este ejemplo, 1 se asigna valores del 1 al 20 a cada elemento del array mediante un bucle. Realizamos un bucle gracias a la instrucción for, ponemos la variable inIndex, la inicializamos a 1, to llegamos hasta 20, by vamos incrementando de 1 en 1, y luego va do para realizar for, y luego entre en for realizamos la variable AR20 con la variable inIndex, que la primera vez valdrá 1, es igual a inIndex, que la primera vez vale 1 y se va incrementando hasta 20. Se empieza por el valor de la variable índice a 1 hasta 20. Al elemento AR20 inIndex se le asigna el valor de index, se incrementa inIndex y se repite el proceso. Ejemplo 2. Creamos un FIFO en el que guardamos un valor analógico de fuerza a cada impulso de la señal xNewVal. Si xNewVal es true, entonces pasamos xNewVal a false. Si hay un nuevo valor de fuerza, realizamos el código. Aquí en esta instrucción reseteamos la señal xNewVal y a continuación realizamos un for inicializando la variable inIndex a 20 hasta 2 y lo vamos decrementando la variable inIndex en -1. Variable índice a 20 hasta 2. Array 20
in index, la primera vez será 20, el valor de AR20, de lo que hay dentro de AR20, de 20 menos 1, 19, el AR20, la posición 19, es la que pasamos a la R posición 20. Desplazamiento de los valores en el FIFO. Se decrementa in index y se repite el proceso. Y cogemos el valor de R fuerza y lo pasamos al primer valor del array, a R20 al 1. Entrada del valor de fuerza en el primer elemento del FIFO. Vale, pues este sería un ejemplo para acceso indirecto. A este mismo array se puede acceder empleando un puntero, como se verá más adelante, lo que resulta más rápido en tiempo de ejecución, pero no tan claro para quien no suele usar los punteros. Acceso a una estructura de datos mediante punteros. El proceso es el mismo que se ha visto para acceder a una variable del tipo int, pero se tendrá que declarar un puntero del tipo adecuado, que coincida con el tipo de estructura a la que se desea acceder. Veámoslo en el siguiente código. Hemos creado una POU, un program que se llama sr main3. Vamos a abrirlo aquí también, sr main3. Ahí. En el cual declaramos una variable stMotor1 que es de la estructura stMotorControl, estructura de control del motor 1, stMotorControl, lo tenemos aquí. Esta estructura está formada por las variables R, TPO, ACEL, DCEL, del tipo real, que sería la variable tiempo para acelerar, decelerar hasta alcanzar la velocidad, R, Bel RPM sería otra variable del tipo real, velocidad en RPM. Luego tendríamos dos variables binarias, xMotorOff del tipo bool, bit de paro on, y xMotorOn de tipo binaria, de tipo bool, bit de marcha off. Volvemos a sr main3. Hemos declarado tres variables de la estructura stMotorControl, que serían stMotor1, stMotor2 y stMotor3. Declaramos una variable PST-motor-control, que es un puntero a la estructura ST-motor-control. Puntero para acceder a estructuras del tipo ST-motor-control. Declaramos una variable que se llama xMarcha, binaria, pulsador marcha motores. Y el ejemplo sería ejemplo básico de cómo acceder a estructuras de datos mediante punteros. Las estructuras de datos empleadas es una llamada a ST-motor-control, que coincide un bit de marcha, otro de paro y valores de velocidad en RPMs y tiempo de aceleración, deceleración. Asignamos valores a la estructura para el control del motor 1, en el cual hacemos stMotor1.rtpoAcel igual a 5,4. Tiempo para acelerar, decelerar hasta alcanzar la velocidad. stMotor1.rbelRPM le damos el valor 1436.2, velocidad en RPM. A la variable stMotor1, xMotorOff, lo igualamos a true, bit de paro a on. stMotor1, xMotorOn, lo igualamos a false, bit de marcha off. Y realizamos a el puntero PST motor control, le pasamos la dirección
gracias a la instrucción ADR, la dirección de ST-motor1. Cargamos la dirección de memoria de la estructura del motor 1. A ST-motor2 le pasamos la variable del puntero PST motor control referenciada con el símbolo de la ventanita. Copiamos el contenido de la zona de memoria apuntada a la estructura del motor 2. En este caso el resultado es el mismo que se obtendría con ST motor 2 igual a ST motor 1. La siguiente instrucción sería ST motor 3 es igual a ST motor 2. Copia los mismos valores al motor 3. Y ahora realizamos si tenemos la variable X marcha, entonces si se pulsa la marcha de la máquina, haríamos PST motor control con la ventanita punto X motor on igual a true. Se activa el bit de marcha al que apunta el puntero ST motor 1. PST motor control con la ventanita punto X motor off igual a false, se desactiva el bit de paro al que apunta el puntero ST motor 1. Vale. Aquí hemos realizado el ejemplo para acceso a una estructura de datos mediante punteros. Acceso a un array mediante punteros. El proceso es el mismo que ya se ha visto para acceder a una variable del tipo entero, pero se tendrá que declarar un puntero a un array del número de elementos y tipo de datos adecuados. Veámoslo en el siguiente código. En el program sr main3 hemos realizado entre la zona var he hecho una nueva declaración de variables que sería la ain FIFO, un array de 1 a 20 del tipo entero, array de 20 enteros, declaramos. Declaramos la variable ain FIFO 2, que sería un array de 20 elementos también de 20 enteros. Declaramos la variable pine, que sería un puntero toArray de 1 a 20 of int, puntero al array, y la última variable pin, puntero toInt, puntero a un entero. Y el ejemplo lo tenemos aquí, ejemplo básico de cómo acceder a arrays mediante punteros. A la variable pain, que sería un puntero al array, realizamos la instrucción ADR de ain FIFO. Asignamos la dirección del array al puntero. Hacemos paint ventanita y entre corchetes el 3 igual a 4. Dentro del array podemos acceder a un elemento en concreto. A paint ventanita sería igual para ain FIFO 2 o copiar el array apuntado entero sobre otro array. Y aquí paint sería igual a paint más, entre paréntesis, 4 multiplicado por sizeof, por el tamaño de int. También se puede crear un puntero a un entero para acceder a uno de los elementos del array. Tomamos la dirección inicial del array y le sumamos un offset de tantos bytes como se necesitan para el tipo de datos int y lo multiplicamos por el índice del array al que queremos acceder. Sizeof type retorna el número de bytes según el tipo de datos. Asignamos el valor de 5 a int FIFO
5, la posición del array de 5 igual a 5 sería lo mismo. Y aquí en lo último, pin ventanita igual a 5. Asignamos el valor de 5 a in FIFO, la posición 5 igual a 5. Sería lo mismo. Bien, pues aquí hemos visto un ejemplo de acceso a un array mediante punteros. El siguiente, acceso a datos por referencias. El acceso por referencia no deja de ser un acceso por puntero, pero en este caso la dirección de una referencia es la misma que la del objeto a la que apunta. Un puntero tiene su propia dirección y ésta contiene la dirección del objeto al que se quiere hacer referencia. Las referencias se inicializan al principio del programa y no pueden cambiar durante su ejecución. A un puntero se le puede cambiar su dirección tanto como sea necesario durante la ejecución del programa. Otra forma de entender las referencias es como si fuesen otra manera de referirse a un mismo objeto variable, como si fuese un alias. Frente a los punteros, las referencias presentan las siguientes ventajas. 1. Facilidad de uso. 2. Sintaxis más sencilla a la hora de pasar parámetros a funciones. 3. Minimiza errores en la escritura del código. El resumen de todo esto, que se puede prestar a mucha confusión, es que, como se verá más adelante, el gran valor de las referencias es a la hora de pasar grandes cantidades de datos como parámetros de entrada a funciones. Diversas formas de pase de parámetros a funciones. Normalmente una función realiza unas operaciones con unos parámetros de entrada y retorna un valor o varios como resultado. En el ejemplo que veremos seguidamente, se trata de una función para calcular el área de un rectángulo, a la que le pasaremos los valores del lado A y el lado B para que nos retorne el resultado del área. Lo primero, definiremos un tipo de dato st rectángulo que contendrá el lado A, el B y el área. Crearemos tres rectángulos, st rectángulo 1, st rectángulo 2 y st rectángulo 3, junto con tres variantes de las funciones para el cálculo del área, que serán fc area calval, pase por valores, fc area calpoint, pase por puntero, fc area calref, pase por referencia, y a continuación el código de las tres funciones. Este sería el ejemplo de pase de valores, que lo tenemos aquí, sería la función fc area calval. Función para calcular el área de un rectángulo, pasando los valores de los lados del rectángulo. La función retorna el resultado del área calculado. Hemos creado la función fc area calval, que retorna un real, y entre var input en var hemos creado dos entradas para la función, que serían ir_aside del tipo real, parámetro de entrada que contiene el lado A del rectángulo, y ir_bside del tipo real, que sería el parámetro de entrada que contiene el lado B del rectángulo. Y hemos realizado dentro de la función, retornamos el valor real a la función fc area calval, la multiplicación de ir_aside multiplicado por la variable ir_bside. Retorna el resultado de multiplicar el lado A por el lado B. La siguiente función, pase por puntero. Función para calcular el área de un rectángulo con los valores contenidos en una estructura de datos del tipo st rectángulo. La estructura se pasa mediante un puntero a la estructura st rectángulo deseada y la función retorna el resultado a la misma estructura. Sería la función fc area calpoint, que sería esta de aquí,
creamos una función llamada fcArea_CalPoint que retorna un valor del tipo real. Hemos creado una variable de entrada entre var input que se llamaría iptstRed, que sería un puntero a la estructura toStRectángulo, puntero de entrada con la dirección de la estructura. El valor del área de la estructura indicada por la dirección del puntero es igual al valor del lado A de la estructura indicada por la dirección del puntero por el valor del lado B de la estructura indicada por la dirección del puntero. Sería la variable iptstred ventanita punto rarea sería igual a iptstrec ventanita punto rasido multiplicado por iptstred ventanita punto rbside. Vale, el siguiente función sería pase por referencia, que sería la función fc aria calref. Sería esta de aquí. Función para calcular el área de un rectángulo, con los valores contenidos en una estructura de datos del tipo stRectángulo. Creamos la función fcArea_calref, que nos retornará un valor del tipo real. Creamos una variable para la función de entrada, una var input, que se llama iref, que va a ser del tipo una referencia to a la estructura stRectángulo, que stRectángulo es la estructura que tenemos aquí. StRectángulo está formado por RASIDE del tipo real, parámetro de entrada que contiene el lado A del rectángulo, RBSIDE, una variable de tipo real, parámetro de entrada que contiene el lado B del rectángulo, y la variable RArea del tipo real, que es el valor del área. Entonces, para la función aria_calref, retornando la variable iref.rarea sería igual a iref.raside multiplicado por iref.rbside. Ahora tenemos un ejemplo de código de llamadas a las funciones en la POU en el program srmain1. Abrimos srmain1 y aquí en esta otra zona creamos una variable stRectángulo 1, 2 y 3 que son del tipo de la estructura stRectángulo, estructura que contiene los datos del rectángulo 1 a, B y su área. Y creamos tres variables de la misma estructura de stRectángulo. Creamos una variable que se llama refrectángulo, que es una referencia a stRectángulo, a la estructura stRectángulo. Y la inicializamos con stRectángulo 3, con la estructura stRectángulo 3. Hace referencia a stRectángulo 3. Y aquí sería la parte de asignación de valores a los lados de los tres rectángulos. Asignación de valores de los lados del rectángulo 1. A la estructura stRectángulo 1.raside le damos el valor 44. A la misma variable stRectángulo 1.rbside le damos el valor 32. Asignación de valores de los lados del rectángulo 2, que sería stRectángulo 2.raside, le asignamos el valor 12.8. A la variable stRectángulo 2 rbside le asignamos el valor del lado B, que en este caso sería 320.4, y la última asignación de valores de los lados del rectángulo 3, que sería stRectángulo 3.raside,
le damos el valor 1024.2 y st rectángulo 3.rbside le daríamos el valor 2048.4, valor del lado B. Cálculo del área del rectángulo pasando valores a la función. St rectángulo 1 para calcular su área, punto R área, sería igual a utilizar la función fc área calval, en el cual tenía un parámetro de entrada que era iraside, le pasaríamos st rectángulo 1.raside y al parámetro de entrada irbside de la función le pasaríamos el valor de st rectángulo 1.rbside. Esta sería una forma de calcular el área para el rectángulo 1, gracias a la función fc área calval. Una segunda forma, cálculo del área del rectángulo pasando un puntero a la función. Utilizaríamos la función fc área calPoint, en el cual pasaríamos la variable de entrada de la función como ADR, como la dirección de la estructura ST rectángulo 2. Y la última forma de calcular el área del rectángulo pasando una referencia a la función. Sería utilizar el fc área calref, en el cual le pasaríamos la variable ref rectángulo, que sería una referencia a tu st rectángulo. Este sería un ejemplo de código de las tres llamadas a las tres funciones. En este caso, las diferencias pueden parecer insignificantes, puesto que la cantidad de datos que se le pasan a la función son pocos, pero seguidamente veremos un ejemplo con mayor número de parámetros de entrada, para poder apreciar las ventajas del pase de parámetros por especialmente referencia y también por puntero. Caso de pase de grandes cantidades de datos a funciones. Cuando se precisa pasar estructuras con gran cantidad de datos a funciones o a FBs, el pase de parámetros por valores no es el método más adecuado, puesto que se requieren gran cantidad de parámetros de entrada. Cada parámetro implica crear una nueva variable local de la función o del FB, lo que supone gasto de memoria y tiempo de ejecución en copiar los datos. Caso de estructuras de datos de varios kilobytes o arrays de centenares o miles de elementos. Este método es impensable. En el caso de tener que pasar grandes cantidades de datos, la solución es el empleo de punteros o, mejor aún, el pase de datos por referencia. Seguidamente se muestra un ejemplo de una función para calcular el valor promedio de un array de 20 elementos, pasando los valores a la función y pasando los valores mediante una referencia. Sería código de la función fc average values para pase de valores. Sería este fc de aquí, average values. Vale. Declaramos la función fc average values, que retornará la función una variable del tipo real. Hemos declarado todas estas variables de entrada para la función, que serían iReal v1 hasta iReal v20, que son todas del tipo real, que son valores para cada posición, de la 1 hasta la 20. ¿Qué va a retornar la función fc average values? Retorna la suma de todos los valores dividida del número de valores, que son 20. Como tenemos 20 valores declarados, pues será la división entre 20. Hacemos la suma de todas las variables, desde la 1 hasta la 20, entre corchetes, y lo dividimos entre 20.
y eso es lo que retornará fc, la función fc average values. Código de la función fc average referencia para pase por referencia. Sería esta de aquí, fc average referencia. Creamos la función fc average referencia que retornará un real. Creamos una variable de entrada que se llama irref, que va a ser una variable de referencia toArray de 1 a 20 reales, y creamos entre var y en var las variables in y de x del tipo entero, variable índice para el bucle, y rvacum del tipo real, inicializada a 0, que será el valor acumulado. Retorna la suma de todos los valores dividida del número de valores, que son 20. Creamos un for, inicializamos la variable in y de x igual a 1, llegamos hasta tu 20 valores y vamos incrementando by de 1 en 1. Lo ponemos entre do y en for, y rvacum será igual a rvacum más irref, y entre corchetes la variable in y de x. Cuando hemos sumado todas las variables, lo obtenemos en rvacum, y fc average referencia será igual a rvacum dividido entre 20. Código de ejemplo de llamada a ambas funciones. En sr main4 declaramos a rFIFO, un array de 20 elementos de tipo real, FIFO con los valores de fuerza registrados. Tenemos la variable int y de x del tipo entero, variable de índice. También tenemos declarada la variable rincang del tipo real, valor de incremento angular para generación de senoide. rval ang del tipo real, valor actual del ángulo. Y la variable rval sin del tipo real, amplitud de la senoide superpuesta. Y la variable rvmet del tipo real, resultado del cálculo. Creamos también una variable ref FIFO, una referencia toArray de 1 a 20 de reales, inicializada a la variable arFIFO, crea una referencia y le asigna a arFIFO, y por último la variable rmetref del tipo real, resultado que será el resultado del cálculo para el ejemplo de pase de valores por referencia. Ejemplo de cómo realizar el cálculo del valor medio de las lecturas de fuerza contenidas en arFIFO. Mediante la función fc average value, pase de parámetros por valores, y fc average referencia, pase de parámetros por referencia, lo que se pretende es ver las ventajas del pase por referencia. Asignación de valores para llenar el FIFO, a efectos de tener algunos valores para el cálculo de la media. Al valor 124 le superpone una variación senoidal de amplitud 6. La variable rincang será igual a 2 por 3,14159 dividido entre 20. Rincang será igual a 2 pi radianes dividido entre 20. Rval ang lo inicializamos a 0, valor inicial del ángulo. Realizamos un for con la variable in y de x inicializada a 1 hasta 20 valores, incrementándolo by de 1 en 1, do rval sin
será igual al seno de R val ángulo multiplicado por 6. El valor del seno para una amplitud de 6. En la variable ARFIFO, el número con el número in y de x1, la primera vez será igual a 124 más R val sin. A un nivel de 124 se superpone un seno de amplitud 6. La variable R val ANG será igual a R val ANG más R ing AN, próximo valor angular. Con el FIFO de valores llamaremos a la función para el cálculo de la media pasando valores, lo que no sería para nada adecuado por tratarse de muchos parámetros. R vmet sería igual a llamar a la función fc average value pasándole a todos los parámetros de entrada de la función los valores de ARFIFO de cada elemento del array, del 1 hasta el 20. Con el FIFO lleno de valores llamaremos a la función para el cálculo de la media pasando valores por referencia, para ver lo sencillo que resulta en este caso. En cambio, si utilizamos fc average referencia, podríamos pasarle a la variable de entrada irref, el ref FIFO, y obtendríamos en R, en la variable R netref, la media gracias a la función fc average referencia. Claramente la llamada a la función pasando los valores por referencia es la mejor, y en este ejemplo se ha supuesto un ejemplo con solo 20 datos de entrada, pero lo normal es encontrar aplicaciones con estructuras de datos de varios kilobytes. Aquí a continuación también he realizado unos pequeños apuntes entre puntero y referencia. Un puntero del tipo T apunta a un objeto del tipo T. T es igual a tipo de datos básico o definido por el usuario. Un puntero contiene la dirección del objeto al que se apunta. La operación fundamental con un puntero se llama desreferenciar. La desreferenciación en codesys se realiza con el símbolo, este que digo yo, de la ventanita. Un puntero puede apuntar a un objeto diferente en un momento diferente. Antes de desreferenciar un puntero y asignarle un valor, siempre debe verificar si un puntero apunta a un objeto. Puntero igual a 0. Una referencia del tipo T apunta a un objeto del tipo T, tipo de datos básico o definido por el usuario. Una referencia debe ser inicializada con un objeto y su apuntado a este objeto a través del programa. Una referencia no debe ser desreferenciada con un puntero y puede usarse con la misma sintaxis que el objeto. Otra palabra de referencia es alias, otro nombre, un seudónimo para el objeto. La referencia no tiene dirección propia y un puntero sí. La dirección de la referencia es la misma que la del objeto de la ventanita. No hay una referencia cero, por lo que nunca se debe llamar a la referencia si no está inicializada. Debe verificar si tiene una referencia válida con la palabra clave integrada en codesys isValidRef. El mejor uso de punteros y referencias es cuando desee pasar o devolver un objeto de algún tipo a una función o bloque de funciones por referencia, porque el objeto es demasiado grande o desea manipular el objeto pasado dentro de la función bloque de función. Asegúrese de que el lector de su código sepa que va a cambiar el valor del objeto dentro de la función bloque de funciones, si esto es lo que pretende hacer cuando lo pasa como argumento. Y aquí ya el último resumen y conclusiones. La memoria contiene miles y hasta millones de celdas o bytes, en las que se ubica el código del programa y todos los datos variables.
Cada celda tiene su número, al que se llama dirección de memoria y que se suele expresar en hexadecimal. Por ejemplo, 16 almohadilla FA 1204 como ejemplo. Un puntero es una variable que en lugar de contener un valor, contiene una dirección de memoria en la que vive la variable, a la que realmente queremos acceder.